Buenos días, módulo número 1. En el módulo número 1, ¿de qué es lo que vamos a hablar? En el módulo número 1 vamos a hablar de qué es estrategia, de cómo se gestiona integralmente y con sentido. Vamos a hablar de ventaja competitiva y vamos a hablar del dominio de los recursos. ¿Listo? ¿Y qué es estrategia? Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho que es estrategia? Estrategia es escoger. ¿Listo? Es renunciar a hacer cosas. Es muy importante, es más importante incluso y más doloroso renunciar. Escoger es muy bueno, porque usted tiene como la oportunidad de elegir y de crecer y no sé qué. Y renunciar es muy complejo, porque renunciar son renuncias que duelen. ¿Listo? ¿Y qué quiere decir renuncias que duelen? Renuncias que duelen es renunciar a cosas que me impacten a mí y que me afecten las ventas y que yo tenga que abandonar mercados. O sea, el usted ser capaz de decir que usted va a atender nuevos mercados, eso es muy bacano y usted se siente retado. Pero cuando usted le dice que para poder hacer eso tiene que renunciar al 15% de las ventas, ya se empiezan a poner nerviosos. Y decir, ¿cómo se le ocurre? Eso es una locura, eso no se puede. Y entonces esas discusiones las van a hacer en el primer módulo, porque ustedes van a identificar que tienen opciones de crecimiento, pero que en oportunidades están haciendo muchas cosas y que esas muchas no los están dejando crecer con mayor velocidad y que van a tener que renunciar. Entonces, la estrategia es ver en el largo plazo y cómo escojo y cómo renuncio. Y la estrategia no es Six Sigma, no, eso no es. Ni tampoco es la ISO 217.000, no es tampoco ninguna ISO. Sí, porque es una manera de gestionar la compañía en el largo plazo. Listo. Y es muy importante en el tema de estrategia que seamos conscientes que la estrategia tiene un propósito y es ser únicos. Ese es el propósito que tiene la estrategia, es que usted sea capaz de ser único. Y si usted es capaz de ser único, entonces usted es capaz de atender mercados de manera muy especial. Y no depender, entre comillas, de que los precios tengan que ser muy baratos. Entonces ahora lo vamos a ver en el tema de ventaja competitiva. Para poder hacer todo esto, entonces la invitación es que usted estudie el mundo, ¿listo? Y que vea el mundo, y que lo interprete, y que invite a todo el equipo de gerencia a que lo haga. Entonces, ¿cómo se hace esto? Lo distribuye. La intención es que usted distribuya este trabajo entre las personas. A los comerciales les pone una cosa, a los financieros otro, a los de indigestión humana les pone otra, y así sucesivamente. Y ellos, cuando consulten lo que está pasando en el mundo, después ustedes hacen unos conversatorios adentro y cada uno dirá qué es lo que está viendo en el mundo y le compartirá a los demás los documentos que ha leído para ver qué es lo que ve en el mundo. Y entonces eso lo que le va a permitir es como construir como unos elementos del entorno. ¿Listo? Y entonces van a encontrar en el material la manera de cómo usted entra en esa dinámica. ¿Listo? ¿Y cuál es el propósito? Y yo me devuelvo a insistir nuevamente, no hagan esto si las personas no le encuentran sentido. Es muy importante que ustedes expliquen más el para qué que el cómo. Si usted explica el para qué, las personas se quedan con núcleo, se autogestionan, están automotivadas. Si usted les explica simplemente la parte mecánica, el día que varíe alguna cosita de esa parte mecánica, se pierden y hay que volverles a explicar otra vez el ajuste a la mecánica. Esa no es la intención. Entonces ahí van a encontrar una serie de elementos que le van a permitir usted cómo toma un dato, ese dato cómo lo convierte en información, esa información cómo la convierte en conocimiento y ese conocimiento cómo le ayuda a que la compañía tenga criterio y pueda tomar decisiones. Ese es como el propósito de lo que vamos a hacer en el análisis del entorno. ¿Listo? Y entonces el propósito de usted ser capaz de abordar el entorno es encontrar en el entorno cuáles son las variables que están ocurriendo en el entorno que le van a afectar el negocio suyo, que le van a afectar la competitividad del negocio suyo, que le van a abrir posibilidades en el mercado. Y entonces la metodología lo que facilita son como elementos. Esa metodología pues no nos la inventamos nosotros, esas son metodologías que existen en el mundo. Aquí lo que hicimos fue integrar varias metodologías y mostrar esas metodologías cómo se complementan. ¿Listo?
Entonces, simplemente, ¿cuál es el concepto que hay desde el punto de vista metodológico? Es que si usted se quiere comer el mundo, como los libros, léalos por capítulos. Listo, y entonces le dice a usted, ¿cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista global y de gobernabilidad y legal. Y se facilitan como unas listas de chequeo para que usted mire qué es lo que está pasando ahí. Entonces, ¿qué está pasando en el mundo? Entonces, usted cuando hace esas listas de chequeo, usted se va a encontrar que en el sector suyo eso puede cambiar de manera como loca. Listo, entonces usted se va desde el punto de vista demográfico, entonces las personas hoy son más jóvenes, son millennials, les gustan las sensaciones, no se casan, les gustan los perros y los gatos y les gusta vivir solos y entonces ya no son apartamentos de 150 metros, sino de 60, porque el POD hace todo muy costoso y entonces tiene que ser apartamentos muy chiquitos. Y entonces eso es lo que está pasando en lo demográfico, entonces usted no puede hacer casas o apartamentos de 200 metros porque no los va a vender. Y así sucesivamente. Entonces usted en lo económico tiene que aprender a ver desde el punto de vista económico todos los indicadores. Cuánto está creciendo el mundo, en dónde van a crecer, en dónde no van a crecer, los que crecen, qué importan, dónde están las materias primas, qué puede pasar con las materias primas en las que yo estoy. Resulta que en China está creciendo mucho el consumo de no sé qué cosa y esa no sé qué cosa tiene que ver con una materia prima que yo importo. Entonces esté seguro que esa materia prima se le va a encarecer mucho, porque esos chinos les dio por comer no sé qué, entonces usted quedó frito. Entonces la intención es que usted sea capaz de ir viendo eso. Listo, entonces usted tiene que decir, en los indicadores, me devuelvo a la parte económica, que el PIB, que el crecimiento del salario mínimo, que las tasas de interés, que todos los indicadores económicos. Listo, uno muy importante, el índice de confianza del consumidor. Muy importante, ese indicador es muy importante, lo tiene que tener graficado. ¿Cómo ha sido en los últimos 24 meses o en los últimos 12 trimestres? Y cómo su compañía o las ventas de su compañía se han comportado en ese mismo periodo. Y entonces usted va a encontrar que hay un grado de correlación entre ese indicador y las ventas de su compañía. Y entonces ese es el propósito de, en lo económico, empezar a invitar a las compañías a que construyamos como un mapa referente que permita ver en ese entorno qué es lo que está pasando. ¿Cómo lo global o lo tecnológico está impactando a las compañías? ¿Cómo lo online se está tirando en los negocios? Listo, ¿qué va a pasar? Todavía no hemos visto ni siquiera qué es lo que va a pasar con el online. Para los que se están durmiendo, buenos días. Listo, cuando apareció el internet y apareció el boom de las .com, para los que, por ejemplo, para los que vinieron hoy y se quieren inscribir en el próximo programa, en la próxima cohorte, tienen que ser muy conscientes que en el proceso de entrevista, una de las preguntas que hacen y de las evaluaciones es si las personas sufren de insomnio. Si no sufre, no clasifica. ¿Listo? Porque la intención es que usted lea mucho. ¿Listo? Y le voy a decir por qué. Porque, ¿qué va a pasar? Me voy para lo tecnológico. No, que la gente compra mucho por internet. Y usted le pregunta cuánto y no sé. ¿Y cuál es la evolución? Y no sé. ¿Y cuál es la venta promedio? Y no sé. ¿Y cuál es el perfil que hay de ahí de la gente? Y no sé. ¿Listo? ¿Y cuál es el impacto que eso va a tener en su sector? Y no sé. ¿Listo? Y muchas compañías se están metiendo ahí porque eso es absolutamente novedoso. Y ese va a ser el mundo. No hay nada que hacer. Online es el mundo. Y la gente va a comprar es por ahí. Porque lo más valioso para la gente hoy es el tiempo. Y la gente no se va a desplazar 1 hora y media para comprar un pinche blue jean. No, lo compran por internet y que me llegue aquí. Porque lo más valioso es el tiempo. Entonces, ese tema del online se ha vuelto muy fuerte y cada vez más y más y más. Y la apuesta es que entre el 25 y el 30% de las ventas en el año 2025-2030 sean por internet. Todo va a ser por internet. ¿Listo? Y todavía el internet no le ha pegado tan duro a los sectores como le va a pegar. ¿Y sabe cómo les va a pegar? Durísimo, durísimo, durísimo. Eso va a minar los márgenes.
va a minar los márgenes, porque la gente no va a estar dispuesta a que usted margine de la misma manera si usted no tiene que tener tiendas en Unicentro. ¿Listo? Y entonces eso es lo que usted está mirando en el entorno. Es usted, dígame qué está pasando en el entorno y sea capaz de identificar eso como le pega a su compañía. ¿Sí? En la parte legal, dígame qué está pasando, dígame cómo le pega a su compañía. ¿Qué es que yo estoy en el negocio de la distribución? Dígame cómo las grandes ciudades están limitando que entren carros de ciertos tamaños a las grandes ciudades y cómo usted debe circular de determinada manera. Y eso cómo le va a afectar su modelo de operación. Le cambia su modelo operativo absolutamente todo. Dígame cómo lo va a afectar. Entonces la intención es que usted sea capaz de mirar desde el punto de vista social, demográfico, desde el punto de vista económico, global, tecnológico, de gobernabilidad y legal, qué es lo que a usted le va a pasar. Gobernabilidad. Que Trump dijo que va a construir un muro ahí en la frontera con México, con Odebrecht. No lo construirá jamás, ¿cierto? Pero ¿cómo estarán de nerviosos los mexicanos que no llegue todo el producto de México que está llegando a Estados Unidos? Si ese producto no llega allá, ¿a dónde va a llegar? ¿Para dónde vendrá? ¿Listo? Entonces, esos son como los temas de gobernabilidad. ¿Qué pasa en el mundo y cómo existen limitaciones que van a afectar mi modelo de negocios? Entonces, el primer módulo es entienda el mundo. Entonces nos fuimos como de una cosa muy grande, muy grande, muy grande, que es el mundo. Y entonces ahora nos vamos a ir a una cosa un poquitico más pequeña y es el sector o la industria, porque usted ahí interpretó el mundo. Ahora usted va a interpretar la industria. Y entonces ahí cogemos al tal Porter y hacemos el análisis de la industria. Listo. Y ese señor, como lo veíamos en el primer concepto del entorno, usted se come el elefante por partes. Entonces ese señor dice, en una industria hay 5 grandes fuerzas, y esas grandes 5 fuerzas, ¿quiénes son? Son los competidores que hay en la actualidad, los nuevos competidores, los proveedores, los clientes y los sustitutos. Y la intención es que usted empiece a ver en cada uno de ellos quién es el que más fuerza tiene y quién es el que determina los márgenes de ese sector. Si son los competidores actuales, si son los nuevos, si son los clientes, si son los proveedores o si son los sustitutos. Entonces usted entra a cada sector a mirarlos. Aparecen sustitutos muy, muy importantes, lo que acabamos de decir. ¿Cómo les parece el online? Sí, sustituto total de un montón de cosas en el mundo. ¿Listo? Y hay sustitutos muy, muy escondidos. Entonces el sustituto no es un sustituto tan directo del sector suyo, sino que la billetera la estamos peleando muchísimos otros sectores y sectores nuevos que se comen la billetera de los clientes. Y a eso se llama sustitutos. Ser capaz de identificar los sustitutos. ¿Listo? Entonces el sustituto ya de la cerámica no es la pintura, son los televisores. ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Listo? Y así sucesivamente. A usted le llega un competidor y ese competidor que llega a Colombia coge los márgenes y los tira para abajo. O cambia las condiciones. O sea, Sara llega a los países y fritis mortis. Mata al que no esté bien preparado, lo acaba. Listo, ahí están muchas marcas americanas fritas. Limited, que era muy caché, una marca, sí, súper caché, no existe. Abercrombie está muy, muy nervioso. Gap está casi borrado y así sucesivamente, porque este señor vino con prácticas distintas, que son nuevos competidores, cambió la manera del mundo en el tema de la ropa. Esos piscos no estaban preparados y listos. ¿Y sabe qué quiere decir eso? Es que todas esas marcas americanas planeaban las colecciones con un año, primavera, invierno, otoño y mi mamá y no sé qué. Y estos maestros le dicen que ellos no lo hacen de esa manera, sino que ellos son capaces de hacer una colección en 60 días.
Y los americanos dicen, no, este man está loco. Y loco está usted haciendo colecciones a un año. Listo, esta gente ven los desfiles de moda en el mundo y ya. A ellos lo están mirando y aquí lo están fusilando. Y en 60 días eso está en las tiendas. Y chao pescado. Esos son nuevos competidores. Entonces, cuando usted mira el análisis de la industria, lo que va a decir es, ¿cómo son mis competidores actuales? ¿Cómo son los nuevos competidores? ¿Cómo van a entrar y cómo me van a dar duro? Si los proveedores míos son muy fuertes, ¿cómo me afectan mi margen? O si son mis clientes, los que no me dejan que yo me gane más plata. Sí, y si han aparecido sustitutos que van a hacer que mis márgenes sean menores. ¿Listo? Se dieron cuenta que no les estaba diciendo mentiras, que estaban en la etapa de optimismo desinformado. O sea, enseguida van a ver una fila allá afuera diciendo, yo puedo para la próxima corte. No, ya no hay tiempo de llorar. Listo, entonces ese es como el segundo concepto, que es más pequeño. Listo. En el tercer concepto es ser capaz de ver el mercado. El mercado. Entonces des en cuenta que nos fuimos de una cosa muy grande y nos vamos entrando. El sector. Ahora vámonos para el mercado. Y entonces en el mercado es ser capaz de identificar cuál es el tamaño del mercado. Cuál es el tamaño del mercado en unidades y en pesos. Cómo son las segmentaciones por precios, por ciudades cómo son, por canales cómo son. Entonces la intención es visitar en el negocio nuestro cómo se está comportando ese mercado. Y en muchas oportunidades, cuando lo visiten, se van a encontrar que se está transformando y no nos habíamos dado cuenta. Y después de eso vamos a mirar los clientes, cómo se están comportando los clientes y cómo son los hábitos y de qué edad tienen y cómo los podemos segmentar y cómo los podemos fidelizar. Listo. Y por último, vamos a mirar los competidores. Y vamos a tratar de conocer los competidores. Y conocer los competidores no es saber cuánto venden. No, es saber los competidores cuál es su oferta de valor, qué es lo que ellos le ofrecen a los clientes, cuáles son sus ventajas competitivas, cuál es la capacidad instalada que ellos tienen, cuáles son sus mejores ejecutivos, cuáles son sus mejores productos, de qué tamaño es su portafolio, cómo le llegan a los clientes, cuáles son sus canales, cómo se han ido transformando. Listo, eso es Big Data aplicado. Si usted no tiene eso y si usted no tiene esa información, puede morir engañado. Listo, entonces la intención nuevamente en el primer módulo es conocer el mundo, el sector, el mercado, los clientes y los competidores. Entonces cada vez nos vamos como cerrándole el cerco al concepto. Después de que tengamos eso muy claro, entonces vamos a tratar de construir como la cadena de valor, otro aporte del tal Porter. Y simplemente eso es cómo es la geografía de los procesos del negocio. Y también facilita como comámonos todo por partes. Entonces él le dice, en la geografía de los procesos usted tiene unos procesos que son visionales, o sea, de ver el negocio en el largo plazo. Misionales, que es cumplir la misión de entregar la oferta de valor y de soporte. Entonces lo que dice es, tenga claro cómo son sus procesos. Tenga los listados y tenga los clasificados. Listo. Y cuando usted tenga todo eso muy claro, entonces, mire pues que estamos yendo de lo general a lo particular. Ya estamos aterrizando el concepto. Ahora nos fuimos para el DOFA. Listo. Si usted hace un DOFA en una compañía sin haber hecho todo lo anterior, entonces no tiene nada de información para usted poder saber cómo es el maní. Listo, y acuérdese que en el DOFA usted va a ver cosas que son internas y cosas que son externas. Y en las internas la intención es que usted confirme cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Y en las que son externas la intención es que usted mire cuáles son las oportunidades y las amenazas. Y entonces la metodología lo que va a facilitar es una lista de chequeo para que usted piense cómo puede ser su compañía en determinados temas. Y en esos determinados temas usted lo ponga en el cuadrante que usted crea. Listo. Y esa metodología trae como los 4 cuadrantes. Entonces trae los 4 cuadrantes donde le muestran cómo se relacionan esos 4 cuadrantes. Y el primero es la zona de riesgo. Listo. ¿Y cuál es la zona de riesgo? Donde usted es débil y está amenazado. Obvio. Listo. Y entonces usted va a tener que tomar ahí unas acciones. Tiene una segunda zona que es la zona de adaptación, que es donde usted tiene debilidades pero tiene oportunidades. La tercera es la zona de reacción,
donde usted tiene amenazas y tiene fortalezas. Y el último cuadrante, que es el más importante, que es donde usted cruza, donde usted es fuerte y donde usted tiene oportunidades. Entonces los proyectos de crecimiento le van a nacer a usted de donde usted es muy fuerte y donde usted tiene oportunidades. Entonces, ¿qué vamos a construir en ese módulo número 1? ¿Cómo se relacionan? Y cómo yo empiezo a correlacionar fortalezas con oportunidades. Y decir, como yo soy muy fuerte en esto y esto es lo que está pasando en el mundo, entonces venga para acá. Entonces nos fuimos de lo general a lo particular. Ya llegamos al DOFA. Y acuérdense que el DOFA tenía cosas internas y externas. Y lo último que vamos a trabajar en el módulo número 1 es que usted sea capaz de mostrarme cuáles son los hitos que formaron el carácter y la personalidad de su negocio. Es que yo llevo en la compañía 50 años y yo le digo, muéstrame en esos 50 años cuáles fueron las 6 o 8 cosas más importantes que ocurrieron en su compañía que determinan el carácter y la personalidad de la compañía, que son las que le muestran el ADN de la compañía, que son las que le van a dar la potencia para que usted pueda interpretar el mundo e interactuar con el mundo. Dígame qué son esas cosas. Dígame cómo trabaja usted la gente, dígame cómo trabaja usted la tecnología, dígame cómo trabaja la relación con los clientes. ¿Lista? Dígame qué certificaciones tiene, dígame cuándo montó un ERP. Todos los que hayan montado ERP lo tienen que poner ahí, porque eso es un karma, ¿cierto? Entonces usted lo tiene que poner ahí porque eso transforma profundamente las organizaciones, profundamente. Entonces la intención es que usted sea consciente de su historia. Entonces vamos a construir eso porque acuérdense que vamos para el segundo módulo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el segundo módulo? Yo voy a decidir cómo voy a interactuar con ese mundo, porque ya identifiqué mis fortalezas y ya identifiqué el mundo y el mercado y los competidores y los clientes y el sector y yo ya sé, la tengo muy clarita. En el segundo usted va a decidir. Entonces, esto último es simplemente dígame cómo es el carácter y la personalidad de su compañía. Entorno. Entonces, vamos a hablar del entorno y el entorno lo visitamos desde el punto de vista social, demográfico y económico. Y los grandes números económicos. Y vamos a mirar desde el punto tecnológico y global qué es lo que está pasando y en la gobernabilidad y legal. Y entonces vamos a tener una idea de lo que está pasando en el mundo y en Colombia. Listo, eso llegará, pero es que es muy importante que ustedes sepan que llegará. O sea, ¿qué es lo que se viene en el mundo? Se viene la robotización. No hay tiempo de llorar, viene la robotización. Listo, y cuando venga esa robotización tenemos que ser conscientes que, por ejemplo, en países donde eso ha avanzado, existe seguridad social para los robots. O sea, la gente, las compañías tienen que pagar seguridad social. ¿Sabe para qué? Para poder pagar el seguro de desempleo de los que nos vamos a ir para la casa. Entonces eso va a pasar, eso se llama entender el entorno. Eso está pasando y va a llegar aquí. Buenos días. ¿Qué va a llegar aquí? ¿Qué tienen las compañías? Las compañías tienen CRM o tienen un programa de fidelización con los clientes. Si usted le dice que cómo tienen segmentados los clientes y les dicen que hipersegmentado y multisegmentado. Y usted dice, esto es muy caché. ¿Y qué quiere decir eso? Que yo tengo tantos segmentos como me los define la política. Y una cosa es que ningún segmento puede pesar más del 10% de las ventas. Y multisegmentado es que puedo ver los segmentos o puedo ver los clientes desde diferentes perspectivas. Entonces usted dice, muy caché, listo. ¿Y usted cuántas personas tiene? 3.000. ¿Y usted cómo las tiene super, hiper, mega segmentadas? No, tengo 3.000 personas. ¿Y cómo son sus políticas? Iguales. Para los 3.000, sí. O sea, esos sí no los tenés multisegmentados, sí. Y esos son los que te hacen los productos, sí. Y esos son los que te hacen la compañía con velocidad, sí. Estás frito. Listo, entonces lo que viene en el mundo es que usted tiene que conocer tanto la gente como conocer los clientes. Y usted tiene que tener políticas adentro distintas según los segmentos. Y para poder hacer eso, el Estado va a tener que cambiar la reglamentación que hay. Porque tienen en el régimen laboral condiciones que no te permiten que tú puedas tener tratos distintos adentro según los segmentos. Y entonces eso se llama entorno.
Ahí podríamos aquí hablar más tiempo, pero se pone nervioso Eric. Listo. Y después de eso viene la industria y el sector, y cómo yo domino la industria y el sector. Y entonces dése cuenta que nos fuimos de lo pequeño, de lo más grande a lo más pequeño. Y después dijimos, venga a ver, ¿y cómo es el mercado? ¿Cómo son los clientes? ¿Y cómo son los competidores? Y ya eso está más pequeño, pero ya tengo muchísima información. Y después de eso le digo, venga, cuénteme cómo es su geografía de procesos, cómo es la cadena de valor de su negocio. Venga, visítela, venga, píntela. Venga, no, eso no es tan complejo, pero venga, por lo menos póngala aquí para que usted sea consciente cómo es. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted identifique cuáles son las fortalezas, la intención es que usted me muestre esas fortalezas, cómo se ven en la cadena de valor. Y si no, me está cañando con par 7. ¿Listo? Y después de que usted tenga eso muy claro, vamos a construir el DOFA. Y después de que construyamos el DOFA, entonces vamos a construir cuáles son los hitos que determinan el carácter y la personalidad de su negocio. Y cuando usted tenga eso, se va para el módulo número 2. Y si no lo tiene listo, no puede pasar al módulo número 2. Ese es el módulo número 1. Bienvenidos a una gestión incluyente. Si no hacen esto con la gente, esto no funciona. Listo. Responsabilidad social es que todas las personas seamos capaces de construir una misma imagen, que hagamos diálogos incluyentes, diálogos inteligentes, diálogos que equilibren el conocimiento, no les dé miedo. Aquí no me van a querer pues algunas personas con lo que yo voy a decir. Listo. Los que más les gusta que esto no pase son a los gerentes de las áreas, porque cuando usted le cuenta todo esto en la compañía, entonces usted les quita como mucho poder a los gerentes de las áreas, porque esto se lo bajó usted a toda la gente. Entonces toda la gente ya entiende las cosas y le encuentra sentido y empiezan a exigirle al jefe, ¿qué hubo pues padrecito que está llegando como atortolado? Sí, aquí hay mucho para hacer. Dijimos que íbamos para tal parte y usted sigue pensando en otra cosa. Aquí dijimos que íbamos para un negocio orientado al cliente y usted sigue preguntando las mismas pendejadas que cuántas unidades despachamos en vez de preguntar qué nivel de cumplimiento tenemos en las entregas. Listo, y entonces cuando usted le cuente todo esto a la gente, entonces las organizaciones cogen unas dinámicas increíbles. O sea, todas las personas se empiezan a empujar todas para el mismo sitio. Y todas las personas empiezan a creer que existen un montón de oportunidades para ellos y para sus familias adentro de las organizaciones. Entonces, como las personas empiezan a trabajar con sentido y con significado, las personas no se van a ir de las organizaciones. Si usted las está convocando a que trabajen por retos inmensos, a jugar partidos que ellos no se habían imaginado que podían jugar, de transformar la organización y de llevarla a un sitio distinto. Muchas gracias.